más. En esta edición número 20 tendrán 67 cintas de 24 países, entre ellos Sudáfrica, Noruega, Alemania, Canadá, Argentina, entre otros. Se exhibirán del 3 al 8 de agosto en Cineteca Nacional, la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, el Faro de Oriente y en la Universidad Autónoma Chapingo. Habrá 4 categorías en competencia: largometraje, corto de ficción, animación y documental. Y tenemos también una sección que no está en competencia y que son cortometrajes hechos por niñas y niñas, 17 materiales que nos dan una idea de lo que se ha hecho, que hacen niñas y niños en Bélgica, en Argentina, en México, en España. Y como en las ediciones anteriores, los jueces serán los propios niños, un grupo de 8 niños y niñas de distintas edades y condiciones. Eso es, creo que lo que hace distinto al festival y que ha sido el acierto para mantener la identidad que ha logrado Lisette darle a este maravilloso espacio de promoción para el cine para niños. De manera adicional, como parte de este festival, habrá funciones en otros estados de la República, como es el caso del municipio de Cherán, en Michoacán. Y en este caso, hasta donde entiendo, es la primera vez que sería traducido en forma simultánea algunos cortometrajes a una de nuestras lenguas maternas, como es el purépecha. Karina Cuevas, Foro TV. Gracias. Del 3 al 8 de agosto el Festival de Cine La Matatena. ¿Y cómo le dirían a su banda favorita?